Saludos amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez les traigo una nueva aventura. La Catedral de Barcelona visitada en la fiesta de Sant Jordi. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. Empieza la temporada turística en Barcelona después de largos periodos de confinamiento, en los que el turismo prácticamente recupera la normalidad. Estamos ante una de las principales fiestas de Cataluña, la fiesta de Sant Jordi, en la que, al estilo de una especie de San Valentín catalán, existe la tradición de regalar una rosa roja, concretamente a las mujeres, y un libro a los hombres. Es prácticamente la fiesta de los enamorados de toda Cataluña. Digamos que en este lugar se celebran dos San Valentines, el San Valentín normal, que hace en febrero, y concretamente esta fiesta, la fiesta de Sant Jordi, que se celebra en el mes de abril. La ciudad se encuentra en su máxima efervescencia turística, llena de turistas por todas partes, dentro de las zonas del casco histórico de la ciudad, recuperando la actividad turística que solía ser habitual como siempre. Sin embargo, el objeto de este vídeo no es precisamente mostrarles la fiesta de Sant Jordi, en la que pueden ver los stands de libros en los que las mujeres hacen sus compras y los de las rosas en el caso de los hombres. Vamos a llegar hasta la Catedral de Barcelona, que esconde toda una serie de misterios y curiosidades que son objeto del vídeo de hoy, entre las que se encuentra la mezcla que tiene con las antiguas construcciones romanas de la ciudad, en las que se puede apreciar un antiguo portal de acceso a la ciudad junto a las antiguas murallas romanas que han quedado integradas dentro del conjunto hasta llegar al famoso Templo de Barcelona. La Catedral de Barcelona, al igual que muchos otros edificios antiguos, realmente componen una mezcla de distintos estilos artísticos. Aunque en principio se dice que es una obra de arte gótico, la realidad es que no lo es enteramente. Es una mezcla de arte románico, gótico e incluso artes posteriores como el neogótico de la fachada. Su fachada corresponde realmente a un diseño del siglo XIX hecho por un mecenas que remodeló la catedral para adaptarla a los gustos góticos de finales del siglo XIX prácticamente a su imagen y semejanza. Sin embargo, esta no es la única curiosidad de este famoso templo. Hay todavía mucho más. Originalmente, la fachada era mucho más austera de lo que se ve en la actualidad. Sin embargo, su cambio al actual estilo neogótico se hizo en una época en la que se buscaba identificar a Cataluña y su patrimonio con una supuesta época de esplendor, concretamente en la Edad Media, en la que se considera que Cataluña y su cultura tuvieron amplia difusión y una amplia influencia en la zona del Mediterráneo, motivo por el cual, de acuerdo a los mecenas y la mentalidad de la época, se buscaba identificar la zona con todo el arte gótico, llegándose a crear incluso el barrio gótico en la ciudad, que realmente no es gótico, pero eso forma parte de otra historia. En esta ocasión realizaré un vídeo somero y descriptivo del monumento, que tiene bastantes curiosidades que mostrar solamente ya en su exterior, que es por donde vamos a empezar, ya que esto forma parte de rutas turísticas que comenzaré a dar, porque sí, dentro de las novedades, ahora soy guía turístico oficial, por lo que este tipo de lugares empezaré a mostrarlos incluso de otras maneras, aunque seguiremos ofreciendo contenido en el canal como siempre lo hacemos. Y aquí, justamente en el carrer dels Comtes, siguiendo desde la zona del portal a tu izquierda, empezaremos con la primera curiosidad. La primera de ellas es esta inscripción, el símbolo de Lopou, escrito en idioma antiguo, lo cual hace referencia a que en este lugar posiblemente existió un antiguo pozo de agua que abastecía a los habitantes de la ciudad. Para encontrar los secretos de la ciudad te sugiero no solamente ver a la altura de tu cabeza, sino incluso por encima de ella, ya que aquí encontrarás otras sorpresas.
En este caso encontramos el símbolo de los gremios de zapateros. Esto es debido a que originalmente los terrenos en los que se encuentra asentada la Catedral de Barcelona pertenecían a este gremio, que generosamente lo donaron, y es por eso que se hizo esto en honor a este gremio, hacerles un reconocimiento en el que incluso dicho reconocimiento incluía un acceso privilegiado al interior de la catedral, pero eso ya forma parte de otra cosa. Alrededor del templo existen alrededor de 250 gárgolas de inspiración gótica original que cumplían una función de preservación del agua de la construcción. Algunas de ellas son bastante curiosas, como podrán ver más adelante. El edificio se encuentra justamente al lado del antiguo Palacio Real. Sin embargo, en el momento de su construcción se hizo de tal manera que, como pueden ver, el paso fue tan estrecho que se llegó a una prohibición real de continuación de las obras. Sin embargo, más adelante, el propio rey emitiría su autorización hasta llegar a dar la autorización que se puede observar aquí, justamente por decreto real, en el que se hace el reconocimiento justo en el lugar donde se paralizaron las obras. Y ya justo al lado de la antigua autorización se encuentra una de las torres de la catedral de estilo gótico levantino, en el que se encuentra el portal de la Plaza de Sant Iu, en la que encuentras otras curiosidades, como son las placas de autorización, la estatua de Santa Eulalia y después las referencias a la lucha entre el bien y el mal, típicas del cristianismo, que al ser hechas en la Edad Media eran identificadas en una lucha del cristianismo contra el Islam. Aparte de las imágenes del bien y el mal, existen otras referencias artísticas a mencionar, entre las que destaca una de las primeras gárgolas curiosas de la ciudad. Para llegar a las grandes curiosidades de las gárgolas del templo, hay que llegar a la zona del ábside, que es la parte más antigua conservada de la catedral original. Hay una leyenda sobre estas gárgolas en las que en principio son brujas petrificadas por haber hecho burla a Jesús. La primera figura curiosa que vas a encontrar es la figura del Caganer, un representante de una tradición navideña catalana en la que, este personaje realiza sus necesidades básicas. Está representado dentro de las gárgolas de la catedral. Sin embargo, no será la única curiosa. Justo al lado, más adelante, se encuentra la que hace referencia a todos los gremios que tenían que ver con monturas y caballos. Y ya justo más adelante de la figura de los gremios de caballos se encuentra la gárgola del elefante, animal que por cierto no era muy conocido en la Edad Media en Europa, por lo cual no deja de ser una curiosidad que exista una gárgola así en la catedral. Y sin embargo, no será la única que te encontrarás siguiendo la línea. Justo al lado del elefante se encuentra la gárgola del unicornio, única en su estilo y poco común también, y que forma parte de las curiosidades que puedes llegar a encontrar en esta catedral. Sin embargo, en esta catedral las sorpresas no solamente se encuentran arriba de tu cabeza, tenemos otras más. Entre ellas tenemos las marcas que se encuentran en estas piedras, que corresponden en principio a los afilados de espadas y cuchillos que se hacían en épocas de duelos, en los que los caballeros, para defender su honor, las utilizaban con esta finalidad, para hacer después el duelo en esta zona. Y justo al lado de la zona de duelos, te vas a encontrar una serie de símbolos inscritos en la fachada de la catedral. Estos concretamente, que fueron hechos por los antiguos maestros canteros que construyeron la catedral y que algunos atribuyen a afiliaciones masónicas. Las cofradías que tenían que ver con monturas de caballos fueron muy importantes
en esta zona de la catedral, en la que se encuentran diversas referencias a las distintas cofradías. Aquí concretamente tenemos una referencia a la cofradía de Estevas, que sin embargo irán repartidas a lo largo de todo el ábside de la catedral en distintas épocas y años, haciendo referencias a tumbas de maestros artesanos. Las marcas atribuidas por los más audaces a los masones se encuentran en los laterales del ábside concretamente. Algunos lo identifican así por una supuesta referencia a la escuadra y el compás hecha en marcas de años concretos, aquí concretamente 1617. Sin embargo, eso forma parte de los mitos que se hablan sobre este lugar. No necesariamente esta simbología es así. Siguiendo en sentido circular por el ábside de la catedral, llegaremos desde la Plaza de la Piedad al Carré de la Piedad, donde encontraremos el portal con el mismo nombre. Se trata de un lugar que utilizaban los forajidos y ladrones para recibir indulto por parte de la iglesia. Según la tradición, cuando se estaba dentro de la iglesia, las autoridades no podían intervenir dentro. Y aquí tenemos otra de las curiosidades del templo. Una de ellas es una antigua inscripción de la Constitución de Cádiz de principios del siglo XIX, ya en época de la invasión francesa, y la escultura de la Piedad, que intentó ser robada por una serie de ladrones que actuaban en los años 80, que fueron pillados infraganti por la Guardia Urbana de Barcelona. Esto que ven aquí es sencillamente una réplica. La original se guarda en un museo en la actualidad. Sin embargo, esta no será la única referencia a la Constitución de Cádiz de principios del siglo XIX. Justamente debajo de la placa de la Plaza de Saniu tenemos una serie de inscripciones que todavía son legibles, en los que se hace referencia a un artículo de la Constitución española, en lo que todavía se lee libre y puede, dentro de otras cosas. Era algo común realizar esto en los templos religiosos en épocas de este tipo. No será la única que vamos a encontrar en el templo. Más adelante verán otra, pero de otra época. Y siguiendo con nuestro recorrido circular, llegarás hasta la puerta de Santa Eulalia, que en principio da acceso directo a los jardines del claustro, que tienen 13 ocas, dentro de otras curiosidades, es decir, 13 patos, haciendo referencia a la ocupación de la santa a la que está dedicada el templo. No se puede apreciar la estatua de Santa Eulalia sosteniendo la cruz en la que fue martirizada y una palma que hace referencia a que murió de manera dolorosa, junto con otra inscripción de un artículo de la Constitución española de principios del siglo XIX. Y dentro de las curiosidades exteriores que vamos a mostrar, ya llegando de nuevo hasta la fachada neogótica en el Carré Santa Llúcia, siguiendo el recorrido circular propuesto, llegamos hasta un antiguo grafiti hecho a principios del siglo XX, haciendo referencia a Primo de Rivera, el famoso dictador. Muchos se preguntarán por qué aparece un símbolo falangista inscrito en la catedral. Era moda en aquella época realizarlo, específicamente cuando se hizo la celebración de la victoria durante la Guerra Civil Española, en las que específicamente el símbolo de la V o V baja, como la conocen en algunos lugares, se lo apropió el dictador Franco como símbolo de la victoria. Era un símbolo utilizado por estudiantes que conseguían graduarse en aquellas épocas y que en la actualidad tuvo connotaciones negativas debido a esta circunstancia. Sin embargo, esto no sería un vídeo característico del canal si no mostráramos algunas partes del interior, entre las que destaca no solamente la monumentalidad del lugar, sino la existencia de el coro de la catedral, que es una de las joyas del arte gótico catalán.
Ahí tenemos la zona del ábside, donde se encuentran las tumbas de los maestros de cofradías. Y aquí estamos en el interior del coro. Toda una joya del arte catalán, del gótico catalán concretamente. Y también dentro de las curiosidades que puedes encontrar en el interior se encuentra la capilla de San Marco, dedicada precisamente al patrón del gremio de zapateros que donó los terrenos y cuya estatua exterior se encuentra justamente detrás de esta capilla. Una de las características de los templos catalanes es que aprovechaban justamente los laterales de los muros para realizar las capillas y aprovechaban el espacio. No realizaban, digamos, ampliaciones de la planta del templo para ello. Como ven, el muro cogían, hacían el nicho y ahí colocaban los altares. Sin embargo, dentro de las principales curiosidades no solo están las tumbas y féretros de los antiguos maestros artesanos, sino que en principio tenemos la cripta donde se supone están los restos de Santa Eulalia, la patrona de la ciudad, donde se puede ver el féretro, toda una joya del arte. Y ya accediendo al punto alto del edificio, se puede apreciar toda la magnificencia de sus distintas torres. Toda una obra de arte sin duda. Y una de las curiosidades que vas a encontrar en el ático del edificio. Esta estructura se utilizaba originalmente para realizar tus necesidades. Ahora vamos a acceder hasta esta zona. El paso es particularmente estrecho, es una escalera de nueva planta realizada para el efecto del ascenso y descenso al lugar. Que se vea un poco la panorámica que se obtiene desde aquí. Ya desde aquí la panorámica de la ciudad es estupenda. Se puede observar la línea de costa, el famoso Hotel Vela de Barcelona, el Montjuïc justamente al fondo, y otros templos del centro de Barcelona, como la torre de la Catedral Santa María del Pi, por ejemplo. Y esto es todo sobre la Catedral de Barcelona, tanto por dentro como por fuera. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.